Descenso del Mesías a El Sheol. Este es un relato de lo que sucedió después de que el Mesías fue ejecutado y entregó su vida para salvar a la humanidad. En él se relata el descenso del Mesías a El Sheol. Este relato forma parte del Evangelio de Nicodemo. Estábamos nosotros, los hijos de Simeón, con los patriarcas y los profetas, en el Sheol, en lo más profundo de las tinieblas, cuando una gran luz nos iluminó repentinamente. Y fuimos envueltos por una luz resplandeciente, más fuerte que la del sol. Al contemplar esto, Adán estalló de gozo, junto con los patriarcas y los profetas, los cuales clamaron a una sola voz diciendo: esta luz es la luz del Creador, que nos ha prometido darnos una luz, que no tendrá desmayos y que nunca dejará de brillar. Isaías confirma su testimonio. Y el profeta Isaías exclamó diciendo: es la luz de Yahvé, este es el ungido de Eloá, como yo profeticé en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalim. Más allá del Jordán, el pueblo que estaba sentado en las tinieblas, vería una gran luz, y esta luz brillará sobre los que están cautivos en el reino de la muerte. Y ahora la luz ha llegado, y brilla para nosotros, que hemos permanecido cautivos por la muerte. Y sintiendo un inmenso júbilo ante la luz que nos iluminaba, nuestro padre Simeón se aproximó a nosotros, lleno de alegría, y dijo: glorifiquen a Yahshua, él es el ungido de Yahvé. Yo lo tuve recién nacido en mis manos en el templo, e inspirado por el Ruach Kadosh, dije: mis ojos han visto ahora al Salvador que habías reservado para la salvación de todos los pueblos, la revelación de tu ley para las naciones, y para la gloria de tu pueblo. Al oír sus palabras, la multitud de los santos se regocijó en gran manera. Y después apareció un hombre, que parecía un ermitaño. Y todos le preguntaron: ¿quién eres? Él respondió: soy Yahanan, la voz que proclama en el desierto, el profeta del Altísimo, el que precedió a su advenimiento al mundo, a fin de preparar su camino, y dar a conocer al Salvador a Israel, para redimirlo de sus transgresiones. Y viéndolo venir hacia mí, me sentí poseído por el Ruach Kadosh, y testifiqué: he aquí el Cordero de Eloá, que quita las transgresiones del mundo. Y lo bauticé en el río del Jordán, y vi al Ruach Kadosh descender sobre él bajo la figura de una paloma. Y oí una voz de los cielos, que decía: este es mi ungido amado, en quien tengo todas mis complacencias, y a quien deben escuchar. Y ahora, después de haber precedido a su advenimiento, he descendido al Sheol para llegar a ustedes, para anunciarles que dentro de poco, el ungido de Eloá vendrá a visitarnos, a nosotros, que estamos cautivos por las sombras de la muerte. La profecía hecha por el arcángel Miguel a Set. Y cuando Adán, el primer formado, escuchó lo que Yahanan dijo de haber sido Yahshua bautizado en el Jordán, exclamó, hablando a su hijo Set: cuenta a tus hijos, a los patriarcas y a los profetas, todo lo que oíste del Malaquín Micael, cuando estando yo enfermo, te envié a las puertas del paraíso, a rogarle a el Eterno para que permitiese que su Malak te diera aceite del árbol de la misericordia, para que ungieses mi cuerpo. Entonces Set, aproximándose a los patriarcas y a los profetas, expuso: me hallaba en oración a las puertas del paraíso, y he aquí que Micael, el Malak de Eloá, se me apareció, y me dijo: he sido enviado a ti por el Señor, él me ha dado autoridad sobre el cuerpo humano. Y te declaro, Set, que es inútil pidas y ruegues con lágrimas por el aceite del árbol de la misericordia, para ungir a tu padre Adán, para que cesen los sufrimientos de su cuerpo. Porque no podrás recibir ese aceite hasta que se hayan cumplido 4000 años. Entonces, el ungido de Yahvé, lleno de amor, vendrá a la tierra y resucitará a Adán, y al mismo tiempo resucitará a los justos. Y a su venida, será bautizado en el Jordán, y una vez haya salido del agua, ungirá con el aceite de su misericordia a todos los que crean en él. El aceite de su misericordia será para los que han de nacer del agua y del Ruach Kadosh para la vida eterna.
Entonces Yahshua, el ungido de Eloa, descendiendo al Sheol, introducirá a tu padre Adán en el paraíso y lo pondrá junto al árbol de la misericordia. Y al oír lo que decía Seth, los patriarcas y los profetas se llenaron de dicha. Discusión entre a Satán y la muerte. Y mientras los justos se regocijaban, he aquí que a Satán, príncipe y jefe de la muerte, dijo a la muerte: prepárate para recibir a Yahshua, que se vanagloria de ser el Mesías, él es un hombre que teme a la muerte. Pues yo mismo le he oído decir: mi alma está triste hasta la muerte. Y entonces comprendí que tenía miedo de morir. Y añadió: cautividad, preparémonos, tanto tú como yo. Fortifiquemos este lugar, para poder retener aquí a este nuevo prisionero, al llamado Yahshua, que según han dicho los profetas, ha de venir a quitarme mi autoridad. Ese hombre me ha causado muchas molestias en la tierra, me ha hecho irritar, oponiéndose a mí, él ha liberado a mis esclavos. A los que yo había matado sus almas, él les devolvió la vida. Aquellos a quienes yo había desarticulado los miembros, él los enderezó con su palabra, él ordenó a uno que era paralítico después de haberlo restaurado, que llevasen su lecho sobre los hombros. Hubo otros que yo había dejado ciegos y privados de la luz, y a causa de quienes yo me regocijaba, me divertía al verlos quebrarse la cabeza contra los muros, y arrojarse al agua y caer, al tropezar en los atascaderos, pero he aquí que este hombre, venido de no sé dónde, hizo todo lo contrario de lo que yo hacía, les devolvía la vista a los ciegos por el poder de su palabra. Ordenó a un ciego de nacimiento que lavase sus ojos con agua en la fuente de Siloé, después de habérselos untado con barro, y aquel ciego recobró la vista. Parecía estar siguiéndome a cada lugar que iba, no sabiendo a qué otro lugar retirarme, tomé conmigo a mis servidores, y me alejé de él. Habiendo encontrado a un joven, entré en él, y moré en su cuerpo. Ignoro cómo él lo supo, pero él llegó a donde yo estaba, y me ordenó salir de aquel joven. Y no sabiendo dónde entrar, le pedí permiso para meterme en unos puercos, y al haber entrado en ellos los dirigí al despeñadero para ahogarlos en el mar. Y la muerte, después de escuchar las palabras de Satán, dijo: ¿quién es ese hombre tan poderoso y que tiene tanto miedo de morir? Todos los hombres que han sido poderosos sobre la tierra quedan sujetos a mi poder desde el momento en que tú me los traes sometidos por el tuyo. Si tú eres tan poderoso, ¿quién es ese hombre, que temiendo la muerte, se opone a ti? Si hasta tal punto es poderoso en su humanidad, en verdad te digo que su espíritu es muy poderoso, y que no podrás en contra de su poder. Cuando dijo que temía la muerte, tal vez lo dijo para confundirte, si es así tu soberbia constituirá tu desgracia de aquí en adelante. Pero a Satán, el príncipe de la muerte, respondió y dijo: ¿por qué vacilas en aprisionar a ese hombre, adversario tanto tuyo como mío? Porque yo lo he de destruir, he levantado contra él a los sacerdotes, he encendido el odio y la cólera de ellos. Y he puesto en el corazón de ellos que lo persigan, para matarlo. Y les he hecho preparar madera para ejecutarlo, y clavos para atravesar sus manos y sus pies. Y le he dado a beber hiel mezclada con vinagre, su muerte está próxima, y te lo traeré sujeto a mí. Y la muerte dijo a Satán: ¿me dices que ese hombre es el que ha resucitado a los muertos? Muchos están aquí, que retengo, y sin embargo, mientras vivían, muchos me han arrebatado muertos, no por su propio poder, sino por las plegarias que dirigieron a Yahvé el Todopoderoso, que fue quien verdaderamente me los arrebató. ¿Quién es, pues, ese hombre, que por el poder de su palabra, me ha arrebatado muertos? Es quizá el que ha vuelto a la vida, a Elazar, quien llevaba 4 días en el sepulcro, cuando su cuerpo estaba en podredumbre, a quien yo retenía como prisionero en el Sheol. Y Satanás, el príncipe de la muerte, respondió diciendo: ese mismo hombre es, él dice ser el Mesías. Y al oírlo esto, la muerte repuso: yo te ruego, por tu poder y por el mío, que no traigas hacia mí a ese hombre.
porque, de solo saber qué poder tiene su palabra, me espanté y, al mismo tiempo, todos mis ministros quedaron tan turbados como yo. No pudimos retener al azar, el cual, con la velocidad del águila, salió de nuestra prisión, y la misma tierra que retenía su cuerpo privado de vida se la devolvió. Ahora sé que ese hombre que quieres retener en este lugar, que ha podido cumplir tales cosas, es el hombre más poderoso de la humanidad, él es el Salvador de la humanidad. Si le traes hacia mí, libertará a todos los que aquí retengo en el rigor de la prisión, los que retengo encadenados por los lazos de sus transgresiones. Entrada triunfal de Yahshua en el Sheol. Y mientras a Satán y la muerte así hablaban, se oyó una voz como de trueno, que decía: Abre las puertas, príncipe de la muerte. He venido por mis justos. Y la muerte, oyendo esa voz, dijo a Satán: Apresúrate, sal y pelea contra él. Y a Satán salió. Entonces la muerte dijo a sus sirvientes: cierren las grandes puertas de bronce, cierren con los grandes cerrojos de hierro, cierren con llave las grandes cerraduras, y pónganse todos atentos, porque si este hombre entra, estaremos perdidos. Y oyendo aquella agitación de las huestes del Sheol, los santos exclamaron: Devoradora e insaciable muerte, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. Y otra vez se oyó la voz de trueno que decía: Abran las puertas, he venido por mis justos. Y la muerte gritó, rabiosa: ¿Quién eres tú? Y en ese momento, las grandes puertas de bronce volaron en pedazos, y los que la muerte había tenido encadenados se levantaron. Y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la muerte fueron iluminadas. Y rompió las cadenas, que hasta entonces no habían sido rotas, y el Salvador con su virtud invencible nos visitó, a nosotros, que estábamos cautivos en las profundidades de las tinieblas, en la sombra de la muerte, atados por nuestras transgresiones. Espanto de las potestades ante la presencia de Yahshua. Al ver aquello, la muerte y los principados y las potestades quedaron sobrecogidos de espanto, ellos no podían resistir la deslumbradora claridad de tan viva luz, y ante la presencia del Mesías, se inclinaron ante él sin poder moverse. Y todos ellos exclamaron con rabia impotente: Nos has vencido. ¿Quién eres tú, y quién te ha enviado? ¿Quién eres tú, tan pequeño y tan grande, humilde y elevado, soldado y general, combatiente admirable bajo la apariencia de un esclavo? Tú que has muerto en el madero y desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros. ¿Quién eres tú, en cuya muerte ha temblado toda criatura, y ha sido conmovida toda la tierra, y que ahora permaneces libre entre los muertos, y que con tu presencia turbas a nuestras legiones? Todos los hombres al morir llegan al Sheol y por sus transgresiones quedan encadenados, siendo prisioneros en este lugar, pero tú no llevas ninguna cadena de transgresión. ¿Cómo hemos de poder retenerte en esta prisión? Porque el resultado de la transgresión es muerte, pero tú no has transgredido, porque has llegado hasta aquí. ¿Quién eres tú, que dices que has venido a redimir a los cautivos, y que inundas de luz brillante a los que están cautivos en las tinieblas por sus transgresiones? Y todas las legiones de los demonios, sobrecogidos por igual terror, gritaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánime, diciendo: ¿De dónde eres tú, hombre tan poderoso, tan luminoso, de majestad tan alta, intachable y puro de corazón? Porque el mundo nos ha estado siempre sometido, y nos enviaba a los muertos como tributo, jamás nos ha enviado un muerto como tú, ni enviado ningún hombre semejante a ti. ¿Quién eres tú, que has cruzado sin temor las fronteras de nuestros dominios, y que no solamente no temes a nuestro poderío, sino que pretendes librar a los que retenemos encadenados por sus transgresiones? Entonces Yahshua sometió por el poder de su presencia la muerte, y la cautividad se postró a sus pies, y Yahshua privó a la muerte de todo su poder y atrajo a Adán a la claridad de su luz. Reproches de la muerte contra Satán.
Y la muerte, bramando y aullando, le reclamaba a Satán con violentos gritos, diciendo: Belcebú, príncipe de condenación, jefe de destrucción, escarnecedor de los Malaquim. ¿Qué has querido hacer? ¿Has querido ejecutar al único gran santo, sobre cuya ruina nos habías prometido tan grandes riquezas? ¿Ignoras cuán locamente has obrado? Porque he aquí que este hombre disipa, por el resplandor de su santidad, las tinieblas de la muerte. Ha atravesado las profundidades de las más sólidas prisiones, destruyendo las grandes puertas, y rompiendo los hierros de los encadenados. Y he aquí que todos los que gemían bajo nuestros tormentos, ahora se burlan de nosotros, y quieren que seamos destruidos. Nuestro imperio ha sido derrotado, y ya no inspiramos terror a los cautivos, sino que, al contrario, nos amenazan y nos injurian aquellos que, muertos, jamás habían podido oponerse a nosotros. Príncipe de todos los males y padre de los rebeldes e impíos, ¿qué has querido hacer? Las almas de los hombres que desde el comienzo del mundo hasta el hoy, habían ansiado tener vida y anhelaban la salvación, no dejan oír ya sus lamentos. No resuena ninguno de sus clamores, ni se percibe el menor vestigio de lágrimas sobre sus rostros. A Satán, rey de la inmundicia, poseedor de las llaves del Sheol, has perdido por derramar la sangre de este hombre, las riquezas que habías adquirido por la injusticia y por tu engaño en el paraíso. Todo tu poder se ha disipado y, al poner en el madero a Yahshua, el Mesías de Yahvé, que es el Rey de la Gloria, has obrado contra ti y contra mí. No sabes cuántos tormentos y cuántos suplicios te están reservados. Elohim de los ciegos, monarca de todos los perversos, autor de la muerte y fuente de la soberbia, antes que nada hubieras debido buscar alguna falta para poder condenar a este hombre. Y si no encontrabas en él falta alguna, porque, sin razón, has osado ejecutarlo injustamente, y traer a nuestro reino a un inocente, a un justo, tú, que has perdido a los malvados, a los impíos y a los injustos del mundo entero. Cuando la muerte acabó de hablar así a Satán, el Rey de la Gloria dijo a la muerte: el poder y la autoridad de Satán están ahora bajo mi dominio, yo poseo ahora las llaves del Sheol y de la muerte. Yahshua toma a Adán bajo su protección y los antiguos profetas cantan su triunfo. Y el Señor Yahshua extendió su mano, y dijo: vengan a mí, todos mis santos, hechos a mi imagen y a mi semejanza. Ustedes, que han sido condenados por la ley, por el adversario y por la muerte, verán a la muerte y al adversario condenados por la ley. Y enseguida, todos los santos se reunieron bajo la mano de Yahshua. Y el Señor, tomando la mano de Adán, le dijo: paz a ti y a todos tus hijos, mis justos. Y Adán, vertiendo sus lágrimas, se prosternó a los pies de Yahvé y dijo en voz alta: Señor, te glorificaré, porque me has acogido y no has permitido que mis enemigos triunfasen sobre mí para siempre. Hacia ti clamé, y me has curado, Señor. Has liberado mi alma, y me has salvado, no dejándome con los que han de descender al abismo. Cantemos alabanzas al Señor, todos los santos, y proclamemos su santidad. Porque tu ira se enciende ante la injusticia, pero tu voluntad es la vida. Y asimismo todos los santos de Yahvé se prosternaron a los pies de Yahshua, y dijeron a una sola voz: has llegado, al fin, Salvador de la humanidad, y has cumplido lo que habías proclamado por medio de la ley y por boca de tus profetas. Has rescatado a los vivientes por tu sangre, y por tu muerte en el madero, has descendido hasta nosotros, para arrancarnos del Sheol y para romper las cadenas que nos ataban a la muerte, por tu misericordia. Y así como has glorificado tu nombre, y has derramado el sello de la redención, que es tu sangre, sobre la humanidad, de igual modo, Señor, coloca en el Sheol el sello de tu victoria, el sello de tu redención, a fin de que la muerte no domine más. Y el Señor, extendiendo su mano, la impuso sobre Adán y sobre todos sus santos.
Y tomando la mano derecha de Adán, se elevó del Sheol, y todos los santos lo siguieron. Entonces el rey David exclamó con enérgico tono: Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho cosas admirables. Su mano derecha y su brazo nos han salvado. El Señor ha dado a conocer su salvación, y ha revelado su justicia a todas las naciones. Y toda la multitud de los santos respondió, diciendo: Esta gloria es para todos los santos. Así sea. Alabemos a Yahvé. Y entonces el profeta Habacuc exclamó, diciendo: Has venido para salvar a tu pueblo, y para liberar a tus elegidos. Y todos los santos respondieron, diciendo: Bendito el que vino en nombre del Señor, y nos ha iluminado. Y el profeta Micuías exclamó, diciendo: Que lo hay como tú, Yahvé, que desvaneces las iniquidades de los hombres y que borras sus transgresiones. Y pudiendo destruirnos por nuestras transgresiones, detienes tu cólera. Y te inclinas a la misericordia. Has tenido piedad de nosotros y nos has absuelto de nuestras transgresiones, y has hundido nuestras iniquidades en el abismo de la muerte, tal como habías prometido a nuestros padres desde los días antiguos. Y todos los santos respondieron, diciendo: Yahshua, tú eres nuestro Eloa para siempre, por los siglos de los siglos, y durante todos ellos nos regirás. Así sea. Alabado sea Yahvé. Y los demás profetas recitaron también pasajes de sus antiguos cánticos, consagrados para alabar a Eloa. Y todos los santos hicieron lo mismo. Llegada de los santos antiguos al paraíso y su encuentro con Enoch y con Elías. Y el Señor, tomando a Adán por la mano, lo puso en las manos de Micael, al cual siguieron asimismo los santos. Y los introdujo a todos en el paraíso, y dos hombres, en gran manera ancianos, se presentaron ante ellos. Y los santos los interrogaron, diciendo: ¿Quiénes son ustedes, que no han estado en el Sheol con nosotros? Y uno de ellos contestó: Yo soy Enoch, que después de haber cumplido mi tiempo en la tierra, fui arrebatado, y mi alma fue transportada aquí por orden del Señor. Y el que está conmigo es Elías, el tesbita, que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta hoy hemos permanecido vivos espiritualmente, porque estamos reservados para el advenimiento del falso Mesías, armados con la vestidura de el Eloa vivo, estamos reservados para combatir contra él. El falso Mesías ha de darnos muerte en Jerusalén, pero al cabo de 3 días y medio, seremos elevados vivos en las nubes. Llegada del ladrón arrepentido al paraíso. Y mientras Enoch y Elías así hablaban, he aquí que sobrevino un hombre de apariencia miserable, que llevaba sobre sus espaldas el sello de la redención. Y al verlo, los santos le preguntaron: ¿Quién eres tú? Tu aspecto es el de un ladrón. ¿De dónde vienes, que llevas el sello de la redención sobre tus espaldas? Y aquel hombre respondiéndoles, dijo: Lo que ustedes dicen de mí es verdad, porque yo he sido un ladrón, y he cometido muchos crímenes en la tierra. Y los judíos me ejecutaron junto con Yahshua, al que llamaban el rey de los judíos, y yo vi las maravillas que realizó mi compañero, y viéndolo creí en él. Al verlo comprendí que Él es el creador de todas las cosas, el Rey Todopoderoso, y le rogué, exclamando: Señor, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. Y Él accedió a mi súplica, y me contestó: En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y puso sobre mí el sello de la redención, advirtiéndome: Entra en el paraíso, y si su malao guardián no quiere dejarte entrar, muéstrale el sello de mi sangre, y dile: Yahshua el Mesías, el ungido de Eloa, me ha enviado aquí. Y repetí estas cosas al malao guardián, que al oírme, me abrió de inmediato, y me hizo entrar, colocándome a la derecha del paraíso, diciendo: Espera un poco, que pronto Adán, el padre de todo el género humano, entrará con todos sus hijos, los santos y los justos del Mesías, el Señor glorificado.
Y cuando hubieron escuchado estas palabras del ladrón, todos los patriarcas, con voz unánime, clamaron: Bendito sea el Señor Todopoderoso, Padre de la misericordia y de los bienes eternos, que ha concedido tal gracia a los que se han arrepentido de sus transgresiones y han puesto su confianza en Yahshua nuestro Eloa. Él los purificará para introducirlos en la gloria, para que habiten en el paraíso, y que vivan en los campos fértiles en que reside la verdadera vida. Así sea.